Buenas tardes, licenciado. Buenas Buenas tardes, tardes, Buenas tardes, licenciado. licenciado. ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes. Sí, todo bien, gracias. Les llegó la clase grabada, ¿verdad? Sí, licenciado. Bueno, Sí, licenciado. eso es lo que yo quería para que estuviéramos en concordancia, en sintonía con las otras secciones. Bueno, lo que yo quiero es que adelantemos para que antes del 20 que inician los exámenes, si es posible, nosotros ya hemos terminado lo que yo tengo pensado hasta dónde vamos a llegar para el examen. Vamos bastante bien. Pónganme atención porque estos temas que vamos a ver el día de hoy vienen muchas cositas en el examen. Escuchen, pues, miren, pues. Conceptos fundamentales vinculados al derecho agrario. Se expresa a través de conceptos propios. Sin embargo, es necesario conocer otros conceptos para reforzar su contenido o bien aspectos relacionados con su naturaleza jurídica, con sus características. Bueno, la legislación agraria. ¿Quién crea la legislación agraria? El Congreso de la República, como ente del Estado. Es el que crea las normas jurídicas. Y la legislación agraria son esas leyes y demás ordenamientos creados por el Poder Legislativo, o sea, por el Congreso de la República, tendientes a regular la vida jurídica agraria. Ahora bien, ¿qué es la doctrina? Esto ya lo vieron ustedes cuando les dejé la grabación. Solamente es porque quiero que le demos secuencia para algo muy importante. La doctrina, no solo en aspectos agrarios, sino que la doctrina se encuentra en todos los principios y los conceptos de todos los ordenamientos que pueden existir cuando se refiere a la creación de una norma. Una doctrina son elementos, son conceptos, son aspectos por medio de los cuales el legislador puede utilizar para poder legislar como principios y como valores. Son un conjunto de principios y de conceptos en que se funda el sistema jurídico agrario. Principios de celeridad, principios basados en la ética, principios basados a cuestiones axiológicos. También puede definirse como la opinión de uno o varios analistas en materia agraria. Es justo conocer que se carece de sentido crítico y analítico. Esto de carecer no necesariamente, porque hay varios autores, varios agraristas, varias personas que se dedican no solamente a lo agrario, sino que a varios temas, en donde muchas veces hay contradicciones y pueden enfrentarse en polémicas en base a aspectos de carácter doctrinario, porque lo pueden utilizar desde de diferentes ideologías. Pregunta de examen. ¿Y qué es la jurisprudencia? ¿Qué es la jurisprudencia agraria? No es, hablemos de la jurisprudencia en términos generales, después le metemos lo agrario. La jurisprudencia son aquellas resoluciones, son aquellas sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales, por los juzgados, la Corte de Constitucionalidad, y que deben ser fallos repetitivos sobre la misma materia. 3 veces. La Corte de Constitucionalidad resuelve en base a, por ejemplo, suspensión de las explotaciones mineras en Petén, Perén, algo así se llama la empresa.
Se suspenden las actividades de la empresa petrolera en virtud que se ha sentado jurisprudencia. ¿Qué es eso? Es que anteriormente se habían dictado 3 casos similares y por lo tanto se aplica la jurisprudencia en ese caso. Veamos. Quiero que nos entendamos. La jurisprudencia es la parte del derecho que se genera en los tribunales autorizados como consecuencia de la interpretación, complementación, integración y aplicación de la legislación agraria vigente, que se expresa como sistema de normas jurisprudenciales obligatorias con el fin de realizar justicia y seguridad jurídica. Bueno, rompimos el hielo, pues. ¿Qué nos dice el artículo 43 de la Ley de Amparo y de habeas corpus? Artículo 43. Doctrina legal, interpretación de las normas. Doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal, es decir, que sienta precedente, que debe de respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Vean qué interesante. ¿Y qué es la política agraria? Cuando hablamos de la política agraria se refiere específicamente en que debe de haber voluntad estatal para la resolución de todos los conflictos de carácter agrario. Se deriva de la política pública, o sea, del Estado, expresión concreta de la política social que sobre el bien general, este debe de prevalecer sobre el particular. Se entiende como el arte de gobernar y dictar leyes en relación con asuntos agrarios, con el propósito de alcanzar fines para el bien común. La política agraria. Cuando hablamos de política agraria no estamos ya incluyendo, nos estamos induciendo en aspectos de carácter eminentemente estatales, viendo el bien común. Luego tenemos el desarrollo rural. Esto de desarrollo rural, jóvenes, esta es la retórica, uno, de los estados al expresar de que están haciendo obra, que están repartiendo tierras y que por lo tanto el Estado en sus políticas del servicio social está implementando los territorios en cuanto a la dotación de tierras a la clase campesina. Es una retórica de todos los gobiernos y esa retórica es el mismo discurso de todos los políticos antes de llegar al Congreso o antes de llegar a determinados ministerios. Una vez hayan llegado a los ministerios y al Congreso, esas políticas de carácter agrario, de desarrollo rural, desaparecieron. Desarrollo rural. En la retórica oficial de los gobiernos, para explicar los resultados de la política económica, al decir que hemos alcanzado un desarrollo rural superior a tiempos pasados. Mentira. Este concepto nunca ha faltado en el discurso electoral y en plataformas de partidos políticos. ¿Y qué es la justicia agraria? ¿Qué nos dice Guillermo Cabanelas y otros autores con los aspectos agrarios? Justicia, del latín justitia, que proviene del jus, que significa justo. La justicia no solo es una virtud, sino que también constituye el fin del propio derecho. Y se divide en, esta justicia, ¿cómo se divide? En legal o general. Legal se refiere a las relaciones de la sociedad con los individuos.
desde el punto de vista de lo que estos deben a ella. Impuestos, servicios obligatorios, como los deberes de los gobernantes con la sociedad, lealtad, el bien común. Justicia legal se refiere a que el Estado debe de ser bastante analítico, comprensivo en cuanto a la interpretación de cuánto se debe de pagar con respecto a los impuestos. Y que estos impuestos debe de existir un compromiso de tanto del Estado como del contribuyente, que deben de ser equitativos, deben de ser proporcionales con lo que se gana. Por eso, tenemos lo que es la justicia distributiva. Regula la participación a que tiene derecho cada uno de los ciudadanos respecto de las cargas y bienes atribuibles del bien común, lo que el individuo puede exigir de la sociedad, repartición justa de cargas fiscales, derecho a satisfactores mínimos, vivienda, alimentación, vestidos. ¿Y cuál es la justicia conmutativa? Es la que rige las operaciones de cambio entre las personas que se hallan en un plano de igualdad. Ejemplo, las relaciones contractuales. Atiende al criterio del trato de igual a los iguales. La reforma agraria. Esto es un pensamiento, desde el punto de vista de un pensamiento moderno, podemos decir que una reforma agraria se realiza a través de la unificación de consensos y de criterios de las organizaciones no específicamente, pero de mayor relevancia a las que se dedican a la actividad agraria. Anteriormente, no se podía hablar de una reforma agraria, hablemos de 20, 30 años atrás, porque estas reformas agrarias eran a través de movimientos revolucionarios y movimientos violentos. Hoy no, la reforma agraria moderna, la cual está no amparada ni resguardada ni nada, pero sí con una gran influencia de los derechos humanos, de la firma de los acuerdos de paz, la cual debe de realizarse a través de consensos de la sociedad civil, CODECA, de las empresas, asociaciones campesinas, todas las personas y empresas, asociaciones y empresas que se dedican a la actividad agraria. Entonces, la reforma agraria moderna tiende a resolver los problemas agrarios de una forma determinada, estructura agraria justa y equitativa, distribución de la tierra. 1. Asistencia integral, técnica, crediticia, social y mercadeo. Debe de haber una asistencia integral de parte del Estado. Aportar tecnicismos, aportar dinero, créditos y cuestiones de mercadeo, estadísticamente hablando, realizar estudios. ¿Ve? Higiene y salubridad rural para el hombre como para los productores agrícolas. Esto de reforma agraria lo vamos a ver adelante, porque no solamente se refiere a la higiene, se refiere también a las estructuras y creación de caminos y de escuelas y de salud que debe de haber en el interior de cada una de esas fincas y de las propiedades en el interior de la República. Hay un aspecto importante que habla la 10ª conferencia de la FAO. Esta FAO, yo les mencionaba a ustedes, que se refiere al Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos para América Latina. Esta FAO, en una reunión de Caracas, el 5 al 20 de octubre del 70, se define la reforma agraria como parte integral de las estrategias de desarrollo global y la considera
asimismo como la dimensión estructural del desarrollo rural. Y habla de autonomía del derecho agrario. A pesar de que se entiende que es una ciencia o es un derecho moderno, pero habla que debe de tener su propia autonomía, y al referirnos que tiene su propia autonomía, nos está indicando que tiene sus propias normas, tiene su propia normativa, tiene su propio derecho sustantivo y su propio derecho adjetivo, la autonomía del derecho agrario. Entonces, cuando hablamos de la autonomía, nos referimos también a la doctrina autónoma del derecho agrario. Se ha manifestado de una manera absoluta en diversos países, donde coinciden en otorgarle una independencia definitiva en relación con cualquier otra rama del derecho, como lo son con el derecho civil, con el derecho administrativo. Su autonomía se refleja formalmente en su aplicación a casos concretos y específicos. ¿De dónde proviene el derecho agrario? ¿De dónde proviene el derecho laboral, el derecho civil, el derecho procesal civil? Sencillamente, del derecho napoleónico. Cuando hablábamos del derecho de Nápoles, y asimismo, ¿a qué se refería? ¿Qué estudiaba el derecho de Nápoles? El derecho del derecho civil, el derecho napoleónico, el derecho privado. Su autonomía se refleja formalmente en su aplicación a casos concretos y específicos. Se vincula y se nutre con otras disciplinas jurídicas y otras áreas del conocimiento social. Surge a partir de las relaciones jurídicas, que regula en sentido amplio o en sentido estricto, como sistema jurídico escrito. Ahora tenemos lo que es la ubicación del derecho agrario. ¿En dónde vamos a ubicar al derecho agrario? ¿En el derecho privado o en el derecho público? Se les pregunta a ustedes en el examen, ¿dónde ubica usted el derecho agrario? Yo lo ubico en el derecho privado y el otro joven en el derecho público. ¿Y por qué lo ubica en el derecho privado? Porque hay aspectos, si nos vamos al código laboral, ahí hay relaciones contractuales en aspectos agrarios. Si nos vamos, por ejemplo, a realizar contratos de arrendamiento, nos estamos refiriendo a aspectos contractuales de carácter civil privado. Pero si lo ubicamos en el derecho público, ¿por qué? Porque aquí tenemos lo que es la participación del Estado. Dentro de las políticas públicas está la participación estatal, en donde existe esa voluntad política de la satisfacción de los bienes generales sobre los particulares. Entonces ingresa lo que es el aspecto eminente público del Estado en la vida económica. Derecho privado. Conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas entre las personas físicas, morales, en igualdad de circunstancias, producto de los hechos y actos jurídicos generados por ellas que les competen. Lo que les mencionaba. Derecho público se integra con las normas que hace posible la existencia del Estado, su fundamentación y el ejercicio de su autoridad. El interés social prevalece sobre el particular. El Estado debe ejercer su poder soberano, vigilando, controlando, ordenando la actividad agraria. Disposiciones en materia agraria, por razones de utilidad o necesidad pública o de interés social, solo pueden ser impugnadas por normas constitucionales. Verbigracia. Por ejemplo, se da el caso de una expropiación de una finca con la finalidad de las satisfactores de la necesidad de satisfacerla de un interés social.
Si el Estado, por medio del Procurador General Procurador General de la Nación, o por otros medios, no ha hecho el contacto o no ha hecho la conciliación con el propietario de la finca que se le va a expropiar, que se debe hacer en los términos amigables, en donde el Estado le reconoce la expropiación de la finca a esta persona, porque la finca va a servir para los satisfactores de la clase necesitada, para el campesinado. Pero si no hay acuerdo, entonces se van a los tribunales para que el tribunal decida cuánto es lo que se debe de indemnizar a la persona que se le ha expropiado por necesidades de carácter social. Pero si el Estado llegó a un acuerdo con esta persona, no hay ningún problema. Disposiciones en materia agraria por razones de utilidad o necesidad pública o de interés social solo suelen ser impugnadas por normas constitucionales. Bueno, se podía interponer un amparo, cuestiones que realmente, pues, si se trata de beneficio colectivo y de interés social, el juez va a resolver a favor. Es un complejo normativo que hace posible la existencia del Estado, su fundamentación y el ejercicio de su autoridad. Luego tenemos el derecho social. El derecho social descansa en teoría, doctrina, normatividad y prácticas jurídicas destinadas a proteger a personas o grupos sociales, a efecto de equilibrar las relaciones sociales que conduzcan a la convivencia y solidaridad humana, que tiene como objetivo último el bien común y su correspondiente perfeccionamiento. El derecho social, sí, es la obligación que tienen las políticas públicas del Estado de los satisfactores para la colectividad. Luego tenemos lo que es características del derecho agrario. Bueno, aquí ustedes van a estudiar dos materias: derecho laboral y derecho agrario. Ustedes toman ustedes su código de trabajo y ahí van a ver los considerandos. Estos considerandos del derecho laboral son los mismos. Estas características son las mismas del derecho agrario. Lo único que sí las vamos a adaptar a cada una de cada derecho. El derecho agrario, como el derecho del trabajo, son ramas jurídicas de moderna creación. Doctrinariamente se les conoce como derecho social. El derecho agrario es de naturaleza pública y autónoma. Se les pueden señalar las características a los países que aún no han resuelto su problema agrario. Por ejemplo, el nuestro. Por ejemplo, Costa Rica, Venezuela, Costa Rica, México, ellos tienen juzgados agrarios. Ellos tienen tribunales agrarios. Nosotros no tenemos juzgados ni tribunales porque se robaron todo el pisto que la Unión Europea y países europeos donaron a Guatemala en el Banco 1. Ahí se hicieron todos los depósitos para la creación de los juzgados agrarios y los tribunales y se lo robaron. Se lo robaron toda aquella mara, aquella estructura de ladrones que se llevaron como 273 millones de los fondos del ICS, que dijeron que era para la construcción de condominios y de colonias y de ciertos lugares como bienestar para los trabajadores del ICS y de otras personas, en donde estaban construyendo colonias, condominios, en donde estaba involucrado, me reservo nombres, pero ustedes se pueden meter a internet
y dicen desfalco del ICSE, ahí le van a aparecer todos los nombres y de todavía todos los que andan huyendo y que le están pagando a Daniel Ortega en Nicaragua para que los mantenga y los proteja políticamente. Ahí hay varios. Calculo que hay con el 50% o más, ahí están. Y anualmente pagan una cuota para que Daniel Ortega los proteja y los tenga ahí. Hubo un desfalco tremendo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Se robaron todo el dinero. Unos estuvieron presos, ya salieron. 3 meses después volvieron a caer porque se les imputaron otros delitos. Es por lo mismo de países que no han resuelto el problema agrario, que se están utilizando todavía estos aspectos, como por ejemplo el aspecto realista. El derecho agrario es de naturaleza pública y autónoma. Se les pueden señalar las características de los países que no han resuelto su problema agrario. Y dentro de las características podemos decir que el derecho agrario, como el laboral, es realista. En el examen se les pregunta a ustedes, característica del derecho agrario que examina al hombre dentro del marco de su realidad social, que pretende resolver los problemas que surgen de la actividad agraria. ¿Qué característica es? Sencillo, es realista. Es objetivo porque los problemas existentes con motivo de su aplicación tiende a resolverlas con hechos objetivos y tangibles. ¿Qué es lo tangible? Todo lo que se puede tocar, que se puede percibir de manera clara y precisa. ¿Y por qué es democrático? Porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores y sus normas van dirigidas de que la tierra sea para la clase campesina, dotación de parcelas en forma individual o colectiva, que sea la base de un progresivo bienestar social, así como la garantía de libertad y dignidad. Es de naturaleza económico-social. Sus normas se orientan a dar soluciones a problemas relacionados con la tenencia y explotación de la tierra y la asistencia integral de las masas rurales. Esto está en los considerandos ahí del código de trabajo. Bueno, pregunta de examen. ¿Y por qué es tutelar? Es tutelar jóvenes porque tanto el trabajador del campo como el trabajador obrero, ellos pueden, fíjense pues, ellos pueden renunciar a sus garantías mínimas. Ellos pueden renunciar al finiquito, es decir, que le dan un finiquito y renuncian, por ejemplo, renuncian a sus vacaciones, renuncian a sus prestaciones, renuncian al bono 14. Ellos renuncian y se van y renuncian completamente a todo y el patrono les presenta el documento, el finiquito, en donde ellos no aceptan todos estos aspectos relacionados de tutelar del derecho del trabajador del campo. Lo bueno es que estos aspectos son de carácter irrenunciables, como lo dice la ley. El trabajador del campo, este pobre que no puede leer y que lo hicieron que pusiera su impresión digital, al darse cuenta alguien le dice, pero eso es ilegal. Ahí quisieron firmar que pusieras tu dedo, pero vos no puedes renunciar a tus prestaciones. Jamás, ni a vacaciones, ni a salarios caídos, en lo absoluto. Aunque el trabajador ya haya firmado o el trabajador haya puesto su impresión digital. Entonces el trabajador llega al Ministerio de Trabajo o a un juzgado laboral y lleva la documentación, su finiquito, y dice que lo hicieron firmar ese documento y como él no lo sabía, se dio cuenta que no le quieren pagar.
Y como le leyeron y le explicaron cómo estaba el documento, llega acá al Ministerio de Trabajo y dice, mire, a mí me hicieron firmar este documento, yo puse mi impresión digital, pero no sé qué es lo que dice ahí, no sé leer. Entonces, son aspectos de carácter irrenunciable porque son tutelar del trabajador del campo. Esto es lo bueno que también tiene la ley, principalmente para la gente neófita, para la gente analfabeta del campo. Menos mal que ahora ya estamos saliendo de muchas cuestiones con respecto al analfabetismo, pero es tremendo todo esto, todavía existe. Entonces, el tutelar del trabajador campesino, inspirado en el principio de justicia social, protege y ampara a las masas que laboran en el campo ante el sometimiento y explotación que están sujetos por parte de los dueños de la tierra. Eso es lo importante de la tutela y de la protección a la clase trabajadora, la cual esto lo desconoce un gran porcentaje. Se van del campo, pierden sus tierras, trabajaron y no les pagaron sus salarios caídos, no les dieron vacaciones, perdieron sus tierras, no les pagaron salarios, explotados completamente. Todavía hay cuestiones ahí, ciertas secuelas de las cuales se podrían comentar. Constituye un cuerpo de garantías mínimas para el trabajador del campo. Lo que yo les mencionaba, tienen carácter irrenunciable para él y su formulación no concluye otras que, aunque no figuren expresamente en la legislación, son patrimonio de la persona humana. Es decir, al no ser irrenunciables, él puede renunciar y le dieron el finiquito, que él no quiere absolutamente nada. Pero como son irrenunciables y existe la normativa, entonces el juez revoca toda la declaración anterior del trabajador y resuelve a su favor. Eso es lo importante de conocer estos aspectos del derecho. Sigamos. Principios informadores del derecho agrario. La propiedad de la tierra como función social. Limitación de la propiedad agraria. Se condenan los minifundios como a los latifundios. Minifundios, señores, es la diferencia de latifundio. No nos confundamos en el examen porque me confunden los términos. ¿En qué consiste uno y el otro? Lo cual hemos venido dándole. Bueno, en la mayor parte de las leyes agrarias de América Latina se recomienda la realización de reformas agrarias, principalmente a todos aquellos países que no han resuelto su problemática agraria. Guatemala, bueno, tenemos aproximadamente, diría yo, más de 2,000 conflictos de carácter agrario que los tiene engavetado la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia, de conformidad con informes que tiene ahí con tierra, Fontierra, que no sé qué hacen estas personas ahí. Bueno. ¿Cómo vamos? 16, 20. Ya llevamos 15. No, llevamos como por 45 minutos. Bueno, me van a poner atención, pues. Fuentes del derecho agrario. ¿Cuáles son las fuentes del derecho agrario? ¿Qué es fuente para el estudiante? Es todo aquello que da origen a algo. Y dentro de las fuentes tenemos lo que es las fuentes formales. Y las vamos a ver. Que estas fuentes formales tenemos la legislación, tenemos lo que es la jurisprudencia y tenemos lo que es la costumbre. Fuentes formales. Luego tenemos las fuentes reales y las fuentes históricas. Pero principiemos con las fuentes formales. Miren pues, pongan atención. Las fuentes son los hechos, son los factores, circunstancias y consideraciones
que nutren la conducta del legislador y que se plasman en las normas jurídicas de contenido agrario, las fuentes. Uno, tenemos las fuentes formales. Esto les va a servir en todas las partes del derecho. Lo único que tenemos que adaptarlas a cada una del derecho que estamos estudiando. Fuentes formales son los procedimientos para la creación de las normas jurídicas, tanto en penal, civil, laboral, agrario. ¿Y cuáles son esas fuentes formales? Tenemos, en primer lugar, lo que es la legislación. Y la legislación son todas aquellas normas y principios, son todas aquellas regulaciones creadas por un órgano del Estado, que es el Congreso de la República. La legislación, entonces, como fuente del derecho agrario, es la fuente más importante. Y al examen se le pregunta cuál es la fuente más importante del derecho agrario. No me voy a poner las fuentes formales, porque las fuentes formales está incluida la legislación, que es la fuente más importante del derecho agrario. Este sistema se aplica en países del derecho escrito. Es el conjunto de fases sucesivas por el cual uno o varios órganos del Estado ponen en vigor reglas jurídicas de observancia general. ¿Se dan cuenta ustedes de la legislación? En primer lugar, como una de las fuentes formales principales. Luego tenemos la costumbre. ¿Y qué es la costumbre? Jóvenes, son los actos repetitivos que se dan en determinados contextos sociales. En Huehuetenango, en Sololá, en Panajachel y toda esa parte del occidente, ahí existe doctrinariamente lo que se le llama el derecho consuetudinario. Y es la aplicación de un derecho que se ha venido desarrollando a través del tiempo y de la costumbre. Entonces la costumbre también es fuente del derecho. Pero para ello, como entrábamos en ciertas polémicas con ciertas personas, en ciertos profesionales, en unas reuniones, en donde mencionaban que debe de existir un paralelismo en cuanto a la costumbre y al derecho interno nacional. Así no es. Así no es. Hablábamos, yo recuerdo con anterioridad, o con mis alumnos de Derecho de los Pueblos Indígenas, hablábamos de instrumentos jurídicos en donde debe de haber una interpretación de los mismos. Y a esto lo conocemos como una dualidad jurídica, ya que puede ser como derecho internacional o como derecho interno, pero ellos no pueden actuar paralelamente. Jamás, porque si actúan paralelamente hay diferencias y hay discordia. Entonces debe de haber una dualidad jurídica y que debe de aplicarse con armonía para mantener la paz en el país, en la sociedad. Si no se estuvieran matando, uno aplicándose el derecho consuetudinario y nosotros con nuestro derecho interno, nos estuviéramos matando con los otros que aplican el derecho de costumbre. Entonces se debe de aplicar con la dualidad jurídica, pero no con el paralelismo. Esa es la diferencia. Entonces, la costumbre en sentido jurídico se define como un conjunto de reglas sociales derivadas de un uso más o menos y las colectividades que lo practican se les reconoce con obligatoriedad. Tiene su fuente en el seno de las propias comunidades agrarias en diversas épocas y en diversos países. Si es fuente de derecho, pero de un derecho arbitrario e injusto. ¿Por qué? Porque con este derecho consuetudinario, pues desde luego, desde la época de la colonia y de todo el desarrollo de las civilizaciones, se han venido repartiendo injustamente todas las propiedades. Entonces, es un derecho que además, dentro de ellos, se aplica en una forma a veces arbitraria. La doctrina le reconoce como derecho consuetudinario. ¿Qué importante?
Ahora bien, anteriormente hablábamos de la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia entonces? ¿Qué comprende usted por jurisprudencia? O el día del examen le pongo a usted, son actos que se han venido realizando a través de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad o bien de los tribunales. No me van a confundir con la costumbre, porque yo aquí le estoy hablando de un órgano jurisprudencial, de órganos constitucionales y de juzgados, que son casos que se han venido desarrollando y que a través de ese desarrollo que han habido resoluciones y sentencias se aplica otra, similar o igual, pero a diferente caso. Y aquí estamos hablando de la jurisprudencia. Y esto les va a servir para toda la vida, en toda la carrera y en todos los derechos. Conjunto de normas y principios que se fundan en las prácticas reiteradas, seguidas en casos similares, en efecto, cuyas resoluciones tienen por lo general tienen un origen clasista, que no va precisamente a favor de los intereses de los sectores desposeídos y se orilla cada vez más a la arbitrariedad y a la injusticia. En otras palabras, jóvenes, significa esto que la mayor parte de las resoluciones son de carácter político, en donde viene a favorecer a la clase clasista y al descalzo que lo muerde la culebra. Sinceramente, pues, se está actuando acá en una forma discriminada. ¿Cuáles son las fuentes reales? Ya hablamos de las formales. ¿Cuáles son? Formales, la legislación, la costumbre, la jurisprudencia. 2. Fuentes reales. Las fuentes reales, jóvenes, son todas aquellas en donde el legislador, fíjense bien, a través de las visitas que ha realizado al interior del país, el legislador conoce y reconoce la idiosincrasia y las formas de ser del pueblo o de las comunidades que él representa. Entonces él tiene materia para poder firmar, por ejemplo, la dotación de tierras para ciertas comunidades que las necesitan. Basado al estudio y análisis que él ha realizado y de las visitas. Acá surgen las fuentes reales. Pero los legisladores aquí están sentados en sus escritorios, les pasan los documentos, firman y al mes ya los quieren iniciar, los quieren procesar porque no leyeron qué fue lo que firmaron. Esos son los legisladores que tenemos. Y entonces, ¿cómo y cuándo ellos van a interpretar fuentes reales de las necesidades del país para la gente necesitada? Nunca. Hoy se incrementaron el salario el doble, hoy ganan más de 60,000. Yo no me aparto porque son dignatarios del país. Sí, estoy de acuerdo que tengan un salario muy favorable y que sea similar a los de los jueces. Pero ellos son tontos. Ellos no tienen formación académica. Ellos no conocen de lo que es la administración pública. Tal vez ya cuando están entregando lo que es las cuestiones de diputados, conocieron algo de lo que es la administración y de las necesidades del país. La problemática que tenemos. Fuentes reales. Hace referencia a toda aquella gama de causas o motivos que han determinado y pueden determinar no solo el surgimiento, sino el contenido real de las normas, tomando en cuenta el legislador las exigencias sociales para la creación de las leyes, siendo principalmente el orden económico social, orientadas hacia una reforma del sistema de tenencia y explotación de la tierra, así como la existencia integral de las masas campesinas. Y nos preguntamos, fuentes históricas. Yo les pongo a ustedes, dentro de las fuentes del derecho tenemos las fuentes formales, tenemos las fuentes reales y tenemos otras fuentes.
pero aquellas que se refieren a la interpretación, al estudio y análisis de documentos, de leyes y todo lo que ha pasado a formar parte en la conformación de la creación de normas, ¿a qué leyes nos estamos refiriendo? Se les menciona hasta el Código de Hammurabi, se les menciona la ley de las 12 tablas. Entonces estamos hablando de las fuentes históricas del derecho y del derecho agrario principalmente. Fuentes históricas están constituidas por toda aquella serie de documentos que encierran el contenido de una ley o conjunto de leyes, instituciones jurídicas que tuvieron vigencia en otras épocas y a la vez sirvieron para alimentar las actuales. Aquí tenemos los códigos, tenemos además papiros, libros. Aquí tenemos que para el mundo latino, la fuente más importante de su derecho y a la vez la más antigua está constituida por el derecho romano. Aquí no me vayan a confundir ustedes que este aspecto es la legislación. No, aquí dice, si tenemos que para el mundo latino, la fuente más importante de su derecho y a la vez la más antigua está constituida por el derecho romano, pero no por la legislación, porque la legislación es la más importante ley dentro de las fuentes formales del derecho. ¿Qué más? Otras fuentes. Bueno, aquí tenemos otras fuentes. Tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, tenemos los tratados, los pactos, convenios interinstitucionales, tenemos las leyes agrarias, tenemos la doctrina. Bueno, jóvenes alumnos, acá nos vamos a quedar. Continuamos el próximo lunes, 9 de agosto, 11 de agosto, con la clase número 9. Pongan atención, yo les mencionaba, vamos a ver la relación del derecho agrario con otras ramas del derecho, laboral, penal, administrativo, civil, con otras ramas que no son derecho, como por ejemplo la economía, lo social, y con aspectos de dictámenes periciales, como topografía, como otros aspectos relacionados, topografía con la estadística. Eso lo vamos a ver el próximo lunes como clase presencial. Ahora quiero que me pongan atención. El lunes yo sé que van a haber, si no estoy mal, creo que van a haber elecciones para vocalía del estudiante ante la junta directiva. Si no estoy mal, eso fue lo que yo escuché en la última reunión que hubo ahí, que andaban haciendo su publicidad los muchachos. Entonces, estemos atentos si se van a suspender las clases o si no se suspenden. Si las clases se suspenden, yo de todos modos voy a ir a la universidad. Y si tengo oportunidad, pues les puedo dejar grabada la clase. Y si no, no hay ningún problema, porque de todos modos continuaríamos el próximo día viernes, que es clase presencial. Repito que existe la posibilidad en la suspensión de clases para que ustedes vayan a votar. Yo sé que es presencial, por lo tanto ustedes van a andar ahí. Pero puede haber suspensión por las personas que van a recibir las clases virtuales. Que no se me interprete. Ustedes vayan a votar y si yo ando ahí, pues miramos ahí si recibimos clase o no. Salvo prueba en contrario de que las mismas se suspendan. Yo no estoy diciendo que se van a suspender porque van a regar la bola. El licenciado de agrario dijo que se van a suspender. Mentira, no es así. Jóvenes, nos miramos el lunes en clase. Si hay alguna pregunta, ahí en la puntadita ahí la resolvemos. Pasen feliz tarde. Gracias, licenciado, por la información. Gracias. Buenas tardes. Bueno, jóvenes. Feliz tarde. Feliz tarde, comprendido todo.